En este tutorial vamos a explicar cómo configurar el modo aviso para una zona en una central Honeywell Galaxy Dimension para que pueda poner una zona que al abrirse suene el teclado. Este modo aviso está más enfocado a un comercio u oficina para que cuando se abra la puerta sepan que ha entrado alguien. Para ello vamos a utilizar una central Galaxy Dimension, un teclado CP037-01 para hacer la programación y las pruebas y un contacto magnético para simular la acción de una puerta. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual podrán descargarse el manual de programación y el manual de usuario. Primero vamos a programar una zona con el atributo de aviso y segundo vamos a activar el modo aviso para esa zona. Pasos a seguir para la configuración. 1. Crear un código de usuario con nivel de autorización 2.3 o superior. 2. Dar de alta una zona y poner el atributo de modo aviso, en este caso la zona 1. Y 3. Activar el modo aviso. Primero haremos la configuración por el software FrontShelf y después por el teclado, para que puedan ver las dos posibilidades de configuración. Bueno, aquí estamos ya en una plantilla de una Galaxy Dimension, ¿vale? Y nos vamos a conectar en modo directo, ¿vale? A través del COM3. Anteriormente realicé un vídeo en cómo se puede fabricar el cable para programar la Galaxy. Vamos a aceptar y vamos a conectar. La contraseña no hay que poner ninguna contraseña para entrar. ¿Vale? Ya estamos conectados correctamente a la instalación. Vamos primeramente al código de usuario 2. Y aquí vamos a poner el 12369, ¿vale? Y el nivel de menú, que es el 23, lo vamos a dejar como está, que con ese vale. Si estuviese menos, pues habría que subirlo al mínimo al 23. Vamos a mandar esta información a la central. Código de usuario, ¿vale? Aquí nos va a pedir introduzca el código maestro para el sitio, que es el código gestor, que es el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a aceptar y manda los usuarios. Bueno, el usuario en este caso. Y ahora después vamos a cambiar la zona para que sea la zona 1 sea modo aviso. Para que tenga, perdón, el atributo de modo aviso. Ya está finalizada la transferencia. Ahora vamos a zonas. Y en la zona 1 vamos a poner aviso aquí en opciones, ¿vale? Y se lo vamos a mandar a la central, igualmente. Perdón, aquí no es sobreescribir sitio, las zonas. Aceptar y manda transmisión de las zonas, ¿vale? Y con esto ya estaría configurado para, digamos, la zona 1, al abrirse digamos, la zona 1, sonaría el teclado. Lo que pasa es que habría que dar de alta el modo aviso, ¿vale? Una cosa es que hemos configurado la zona y ahora hay que activar el modo aviso. Eso lo vamos a ver en otro vídeo. Ahora vamos a hacer la misma configuración por el teclado. Para ello vamos a ir a los siguientes parámetros. En el código gestor entramos en programación y vamos al parámetro 42.1, códigos de usuario, y nos vamos al usuario 002. Dentro del parámetro usuario vamos al 2.1, modificar código, y pondremos 12369. Después nos vamos al parámetro de usuario 2.2, modificar nivel, y le pondremos 2.3 o superior. Después vamos al código de ingeniero y entramos en programación con el código de ingeniero. En este caso vamos al parámetro 52.1.1001, que es la zona 1001. Después, dentro de la zona 1001, vamos al parámetro 1001.03, que es aviso. Le damos al 1 para habilitarlo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que con el FrontShelf, solamente que con el teclado. Vamos a entrar en la configuración del usuario. Para ello tenemos que entrar con el código gestor, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Damos al Enter, ¿vale? Fallos de comunicación, no pasa nada. Y damos al 42, que son códigos, ¿vale? Código de usuario, exacto. Vamos al Enter y nos vamos al código 2. Damos al Enter. Seleccionar, modificar código. Vamos a modificar código y vamos a poner el 1, 2, 3, 6, 9. Vamos al Enter, ¿vale? Y ahora el número es modificación nivel de autorización. En este caso vamos a dar al Enter a ver cuál tiene y tiene 2, 3, con lo cual con este valdría. Hay algunas veces que tienen menos, ¿vale? Con lo cual en este caso con 2.3 valdría. Y ahora nos vamos a salir de
la configuración del usuario. Ahora tenemos que entrar en el modo ingeniero. Para ello tenemos que autorizar el código ingeniero. Y esto es con el código gestor, ¿vale? Damos al enter. Y ahora vamos al 48, acceso ingeniero, y aquí está deshabilitado. Damos al 1, o 1 o 0, ¿vale? Al 1 para habilitarlo y ya estaría. Ahora salimos todo. Y ahora vamos con el código ingeniero, que el de fábrica es 112233. Damos al enter, ¿vale? Y ahora nos vamos al 52, al parámetro 52. Configuración zonas, ¿vale? Zona 1, ¿vale? La zona 1 vamos a ponerlo, entrar, y ahora vamos a la parte en verde 1, donde ponga 3, que es, vamos a ver, 03, que es aviso. Está deshabilitado, nos ponemos el 1 y lo habilitamos. Muchas veces las teclas también sirven para habilitar y deshabilitar. Yo lo hago normalmente con las flechas, que es más cómodo para mí. Vamos a entrar, ya estaría habilitado. Y ya saldríamos de la configuración del ingeniero, ¿vale? Y ahora para salir de programación sería 112233 y escape. Y ya revisando el sabotaje, si no había ningún problema, ya habríamos salido. Y ahora vamos, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se da de alta el aviso, para el modo aviso, para que esa zona, al abrirse, digamos que suene el teclado. Ahora vamos a activar el modo aviso para que la zona 1, al abrirse, el teclado emita un sonido y así poder saber que se ha abierto la zona 1. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos. Código de usuario más enter. Ir a 2, que es aviso, más enter. Poner 1, que significa on, y ya estaría activado para que, digamos, al abrirse la puerta, suene el teclado. Bueno, ahora ya vamos a activar el modo aviso, con lo cual sería el código de usuario que hemos metido, 12369, entrar, ¿vale? Y ahora nos vamos al número 2, que pone aviso. Vamos a seleccionar, ya está en modo off. Damos al 1, ¿vale? Y está activado. Vamos al enter y ya estaría. Ahora damos a escape para salir. Y ahora tenemos aquí el contacto magnético. Si yo lo abro, vamos a ver. Cierro. Vuelvo a abrir. Cierro. Y vuelvo a abrir. Con lo cual, ustedes ven que funciona perfectamente el modo aviso para la zona 1. Aquí termina este tutorial. Activar el modo aviso es bastante fácil, aunque he tenido que configurar primero un código de usuario y después dar el atributo a la zona, para que se entendiera bien el proceso. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.